Las tres palabras que la anciana pronunció destruyeron el mundo de Roberto en un instante. Soy tu abuela. El abogado exitoso que había sacrificado su humanidad por el éxito acababa de expulsar con crueldad a la mujer que vendió sus últimas joyas para viajar 300 kilómetros y pedirle ayuda. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del piso 23 del edificio corporativo más prestigioso de la ciudad, bañando con luz dorada los diplomas enmarcados que adornaban las paredes de roble de la oficina. Roberto Méndez, 32 años, traje italiano impecable y corbata de seda que costaba más que el salario mensual de un trabajador promedio, revisaba por quinta vez el expediente del caso que le había tomado 2 años preparar. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio de caoba, mientras sus ojos, afilados como cuchillas después de incontables noches sin dormir, escaneaban cada línea del documento que representaba su consagración definitiva como el abogado más brillante de su generación. En menos de 1 hora estaría frente al tribunal más importante del país, defendiendo a uno de los empresarios más poderosos de la nación en un caso que había capturado la atención de todos los medios de comunicación. La victoria estaba prácticamente asegurada y con ella vendría la promoción que lo convertiría en el socio más joven en la historia del bufete Castellanos y Asociados. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de felicitación anticipada de colegas y amigos, todos ansiosos por ser parte de su círculo cuando alcanzara la cima. Roberto había trabajado incansablemente para llegar a este momento, sacrificando todo lo que otros consideraban importante: relaciones personales, tiempo libre, incluso su salud, todo en el altar del éxito profesional. La secretaria tocó suavemente a la puerta, interrumpiendo su concentración. Roberto levantó la vista con fastidio, su ceño fruncido dejando claro que no apreciaba las interrupciones en un momento tan crucial. «Disculpe, licenciado», dijo Mariana con voz titubeante. «Hay una señora que insiste en verlo, dice que es urgente». Roberto suspiró con exasperación, mirando el reloj de oro suizo en su muñeca. «No tengo tiempo para consultas sin cita previa», respondió con sequedad. «Dile que agende una consulta para la próxima semana si realmente necesita mis servicios, aunque francamente dudo que pueda pagarlos». Mariana dudó en el umbral, su rostro mostrando una incomodidad evidente. «Es que, señor, ella parece muy alterada y dice que viene de muy lejos, específicamente para verlo a usted». Roberto cerró el expediente con un golpe seco que resonó en la oficina como un veredicto final. «Mariana, tengo el caso más importante de mi carrera en exactamente 53 minutos. No puedo perder el tiempo con alguien que probablemente ni siquiera puede pagar la consulta inicial». La secretaria asintió y comenzó a retirarse, pero la voz de Roberto la detuvo nuevamente. «Espera. Pregúntale de qué se trata. Si es algo rápido, tal vez pueda darle 5 minutos. Después de todo, no quiero que piensen que soy insensible». Mariana regresó minutos después con una expresión extraña en el rostro. «Dice que es un asunto familiar. Algo sobre una herencia o una propiedad. No quedó muy claro, pero mencionó su apellido: Méndez». Roberto frunció el ceño, su mente repasando rápidamente las posibles conexiones. Su familia era pequeña, prácticamente inexistente desde que había decidido cortar lazos con todos ellos hacía más de 10 años, cuando dejó el pueblo donde creció para perseguir sus sueños en la ciudad. «Que pase», dijo finalmente, «pero hazle saber que solo tengo 3 minutos, ni uno más». La puerta se abrió y entró una mujer que Roberto calculó tendría unos 70 años, tal vez más. Su ropa era humilde pero limpia, un vestido floreado que había visto mejores días
y un suéter tejido a mano que se veía desgastado en los codos. Llevaba un bolso de tela viejo y sus zapatos, aunque pulidos con esmero, evidenciaban años de uso. Su cabello blanco estaba recogido en un moño sencillo y sus manos, arrugadas y marcadas por el trabajo duro, sostenían nerviosamente el bolso contra su pecho. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una mezcla de esperanza y determinación que Roberto encontró vagamente familiar, aunque no podía identificar por qué. «Buenas tardes», dijo la anciana con una voz suave pero firme, su acento revelando inmediatamente sus orígenes rurales. «Gracias por recibirme, licenciado Méndez. Sé que es un hombre muy ocupado». Roberto asintió brevemente, sin levantarse de su asiento ni ofrecerle que se sentara, una descortesía deliberada diseñada para acelerar la conversación. «¿En qué puedo ayudarla, señora?», preguntó con un tono que dejaba claro que su paciencia era limitada. «Tengo una reunión muy importante y el tiempo apremia». La mujer dio un paso hacia el escritorio, sus ojos estudiando el rostro de Roberto con una intensidad que lo incomodó. «¿Es usted Roberto Méndez, hijo de Carmen Méndez y nieto de Dolores Méndez?», preguntó con una voz que temblaba ligeramente. Roberto se tensó al escuchar esos nombres que hacía años no pronunciaba, nombres que pertenecían a un pasado que había enterrado deliberadamente bajo capas de ambición y éxito. «Sí», respondió secamente, «esos son mis datos familiares, aunque no entiendo qué relevancia tienen para un asunto legal». La anciana cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, Roberto pudo ver lágrimas amenazando con desbordarse. «He recorrido 300 kilómetros para encontrarte», dijo con voz quebrada. «Vendí las pocas joyas que me quedaban para pagar el viaje hasta esta ciudad que me asusta y me confunde. Pasé la noche en la estación de autobuses porque no tenía dinero para un hotel. Pregunté en 5 bufetes diferentes hasta que alguien me dio tu dirección. Y todo porque necesito tu ayuda desesperadamente, porque pensé que tal vez, solo tal vez, recordarías quién eres y de dónde vienes». Roberto miró su reloj ostensiblemente, su impaciencia creciendo. «Señora, aprecio que haya hecho el viaje, pero como puede ver, soy un profesional exitoso con responsabilidades importantes. Si necesita asesoría legal, puedo recomendarle colegas que trabajan con honorarios más accesibles». «Ahora sí me disculpa». Se levantó de su silla indicando claramente que la conversación había terminado, su mano ya extendida hacia el expediente que lo esperaba. La anciana no se movió. En cambio, su voz adquirió una firmeza inesperada cuando dijo las palabras que cambiarían todo. «Roberto, soy tu abuela». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto sintió que el mundo se detenía. Las palabras de la anciana resonaban en su cabeza como campanas distantes, cada sílaba golpeando contra los muros que había construido cuidadosamente alrededor de su pasado. «Eso es imposible», murmuró finalmente, su voz apenas audible. «Mi abuela murió hace 15 años, cuando yo tenía 17. Fui a su funeral». La anciana negó con la cabeza lentamente, una sonrisa triste cruzando su rostro arrugado. «No fui yo quien murió, mi nieto. Fue mi hermana gemela, tu tía abuela Rosa. Pero para ese entonces, tú ya te habías ido del pueblo, persiguiendo tus sueños en la ciudad. Tu madre nunca te corrigió porque sabía que no volverías de todas formas». Roberto se dejó caer en su silla, el expediente olvidado sobre el escritorio. Su mente viajaba a través de los años, reconstruyendo memorias fragmentadas de su infancia en el pueblo. Recordaba vagamente a 2 ancianas que se parecían mucho, su abuela Dolores y su tía abuela Rosa, siempre juntas, siempre cuidándolo cuando su madre trabajaba dobles turnos en la fábrica textil. Después de que se fue a la universidad con una beca completa,
cortó todo contacto, demasiado avergonzado de sus orígenes humildes, demasiado enfocado en convertirse en alguien diferente, alguien importante. «Si realmente eres mi abuela», dijo Roberto con voz temblorosa, intentando recuperar su compostura profesional, «¿por qué apareces ahora, después de 15 años sin saber nada de ti?» Dolores se sentó sin esperar invitación, su cuerpo mostrando el cansancio acumulado del viaje. «Porque necesito tu ayuda, Roberto. Porque un hombre poderoso del pueblo, don Armando Villegas, está tratando de quitarme mi tierra, la tierra donde naciste, donde tu madre nació, donde generaciones de nuestra familia han vivido. Dice que tiene documentos que prueban que la propiedad es suya, pero yo sé que son falsos. Necesito un abogado que me defienda, y pensé que tal vez mi propio nieto, el que se convirtió en un abogado tan exitoso, podría ayudarme». Roberto se pasó las manos por el cabello perfectamente peinado, descomponiéndolo por primera vez en años. «Señora, abuela», dijo la palabra con dificultad, como si fuera un idioma olvidado. «Yo no manejo ese tipo de casos. Soy abogado corporativo. Defiendo grandes empresas, no disputas de tierras en pueblos remotos. Además, tengo el caso más importante de mi carrera en menos de 40 minutos. No puedo simplemente dejarlo todo». Dolores lo miró con una expresión que mezclaba decepción y comprensión. «Ya veo», dijo suavemente. «Mi nieto se ha convertido en un hombre tan importante que no tiene tiempo para su propia sangre. Dime, Roberto, cuando miras todos esos diplomas en la pared, todos esos premios y reconocimientos, ¿te sientes realmente feliz? ¿Te sientes completo?» Roberto apretó la mandíbula, la irritación creciendo en su interior. «Mi felicidad no es el tema aquí. He trabajado duro para llegar donde estoy, para ser alguien en la vida, para no terminar como todos en ese pueblo, atrapados en la pobreza y la mediocridad». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, y vio como cada una golpeaba a su abuela como una bofetada física. Dolores asintió lentamente, levantándose con dificultad de la silla. «Entiendo», dijo con dignidad. «No vine aquí a juzgarte por las decisiones que has tomado. Vine porque pensé que, a pesar de todo, todavía quedaba algo del niño que solía perseguir mariposas en mi jardín, el niño que me prometió que cuando fuera grande y exitoso, se aseguraría de que nunca me faltara nada». Roberto sintió un nudo formarse en su garganta al recordar esas promesas infantiles, esas tardes interminables en el jardín de su abuela, donde el mundo parecía simple y lleno de posibilidades infinitas. «Eso fue hace mucho tiempo», murmuró. «Las cosas cambian, las personas cambian». Dolores se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla. «Tienes razón. Las personas cambian. Algunas se vuelven más sabias, más compasivas. Otras simplemente se olvidan de quiénes son». Sacó del bolso un sobre amarillento y lo dejó sobre el escritorio. «Esto es todo lo que tengo. Los documentos de la tierra, las cartas de don Armando amenazándome, todo. Si cambias de opinión, estaré en la estación de autobuses hasta mañana por la mañana esperando el autobús de regreso». Roberto miró el sobre sin tocarlo, como si fuera una serpiente venenosa. «No puedo ayudarte», repitió, pero su voz carecía de la convicción anterior. Dolores asintió, secándose una lágrima solitaria que rodaba por su mejilla. «Lo sé, mi niño, y eso es lo que más me duele. No que no puedas, sino que no quieras». Mientras cerraba la puerta tras ella, Roberto se quedó mirando el sobre su escritorio. Mariana entró momentos después. «Señor, el auto está listo para llevarlo al tribunal». Roberto no respondió inmediatamente, su mirada fija en ese sobre que representaba todo lo que había dejado atrás. Finalmente, tomó su maletín y se puso de pie, dejando el sobre donde estaba. «Vamos», dijo,
pero su voz sonaba hueca incluso para sus propios oídos. Mientras caminaba hacia el elevador, no podía dejar de pensar en los ojos de su abuela, en la decepción que había visto reflejada en ellos. El peso del maletín de piel italiana de repente parecía abrumador, como si cargara todas las decisiones equivocadas de su vida. El trayecto en el Mercedes negro hacia el tribunal se sintió interminable. Roberto miraba por la ventana sin ver realmente la ciudad que pasaba velozmente, su mente atrapada entre dos mundos, el presente brillante y pulido que había construido con tanto esfuerzo, y el pasado polvoriento del pueblo que había jurado olvidar. El chofer, un hombre de mediana edad que llevaba años trabajando para el bufete, lo observaba ocasionalmente por el espejo retrovisor, notando la expresión distante del abogado que normalmente rebosaba confianza. «Licenciado, ¿está todo bien?», preguntó con cautela. Roberto parpadeó, regresando al presente. «Sí, perfectamente bien», respondió con automatismo, pero su voz carecía de convicción. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes del bufete, todos relacionados con el caso que estaba a punto de presentar. El socio principal, don Ernesto Castellanos, había enviado un mensaje particularmente efusivo. «Roberto, hoy es tu día de gloria. Después de este caso, tu nombre estará en la puerta de la firma. No nos decepciones». La presión era inmensa, pero extrañamente, Roberto descubrió que no sentía la emoción anticipada que había imaginado durante meses. En su lugar, la imagen de su abuela saliendo de su oficina con la espalda encorvada por la derrota lo perseguía como un fantasma persistente. El auto se detuvo frente al imponente edificio del tribunal, donde una multitud de periodistas ya esperaba. Roberto podía ver las cámaras, los micrófonos, toda la parafernalia mediática lista para documentar su victoria. Su asistente Javier, un joven ambicioso que lo idolatraba, esperaba en las escaleras con una sonrisa radiante. «Jefe», gritó acercándose al auto, «el equipo contrario ya está adentro. Se ven nerviosos. Esto va a ser un paseo triunfal». Roberto salió del vehículo ajustándose la corbata instintivamente, preparándose para ponerse la máscara del abogado implacable que todos esperaban ver. Pero algo estaba diferente. Mientras caminaba hacia la entrada del tribunal, esquivando preguntas de periodistas que le gritaban desde todos los ángulos, Roberto se descubrió pensando en la tierra de su abuela. Recordó con claridad inesperada las tardes de su infancia corriendo entre los surcos recién arados, el olor de la tierra húmeda después de la lluvia, la sensación de libertad absoluta que solo un niño puede experimentar. Esa tierra no era solo un pedazo de propiedad disputada, era la columna vertebral de su historia familiar, el lugar donde sus raíces se hundían profundamente en el suelo, nutriéndolo incluso ahora que había intentado cortarlas. Dentro del tribunal, la sala principal estaba repleta. Roberto tomó su lugar en la mesa de la defensa rodeado por un equipo de 5 abogados más, todos preparados para respaldar cada argumento, cada moción, cada detalle del caso. Su cliente, Gustavo Mendoza, un magnate inmobiliario acusado de prácticas comerciales dudosas, lo saludó con una sonrisa confiada. «Méndez», le dijo palmeándole el hombro, «sé que hoy vamos a destrozarlos». Roberto asintió mecánicamente, abriendo su maletín y sacando los documentos meticulosamente organizados. El juez entró y todos se pusieron de pie. El proceso comenzó con los argumentos de apertura de la Fiscalía, acusaciones serias sobre manipulación de contratos, engaño a ancianos vulnerables para apropiarse de sus propiedades, uso de documentación falsificada. Cada palabra que el fiscal pronunciaba resonaba extrañamente en la mente de Roberto, recordándole las acusaciones que su abuela había mencionado contra don Armando Villegas. Era una coincidencia cruel que su primer gran caso involucrara exactamente el tipo de crímenes de los que su propia abuela era víctima.
Cuando llegó su turno de hablar, Roberto se puso de pie con la gracia practicada de años de experiencia. Sus primeras palabras fluyeron con la precisión de un bisturí, desmontando metódicamente los argumentos de la fiscalía, señalando inconsistencias, cuestionando la credibilidad de los testigos. Era brillante, devastador, exactamente el tipo de desempeño que lo había convertido en una leyenda en los círculos legales. Pero mientras hablaba, defendiendo a un hombre que probablemente había cometido exactamente los crímenes de los que se le acusaba, Roberto sintió algo quebrarse dentro de él. Se detuvo en medio de una frase, el silencio repentino sobresaltando a todos en la sala. «Licenciado Méndez», preguntó el juez con el ceño fruncido, «¿va a continuar?». Roberto miró a su alrededor, viendo las caras expectantes, la sonrisa satisfecha de su cliente, la expresión preocupada de sus colegas. En la galería pública, notó rostros de ancianos que probablemente eran víctimas de su cliente, esperando justicia que él estaba trabajando activamente para negarles. Uno de ellos, una mujer de cabello blanco, le recordó dolorosamente a su abuela. «Discúlpeme, su señoría», dijo Roberto con voz tensa, «necesito un breve receso». El juez, sorprendido por la petición inusual, accedió reluctantemente. 15 minutos, licenciado. Roberto salió apresuradamente de la sala, ignorando las miradas confundidas de su equipo. En el pasillo vacío, se apoyó contra la pared fría, su respiración acelerada. Javier lo alcanzó momentos después, su rostro reflejando pánico. «Jefe, ¿qué está pasando? Lo está haciendo perfecto, no puede detenerse ahora». Roberto cerró los ojos, y en la oscuridad vio claramente la imagen de su abuela saliendo de su oficina, derrotada y sola. Vio al niño que había sido, corriendo hacia ella con flores silvestres recogidas del campo, prometiéndole que cuando creciera la protegería siempre. Vio la brecha gigantesca entre ese niño lleno de amor y el hombre en que se había convertido, tan consumido por la ambición que había olvidado lo más básico de la humanidad: cuidar de los suyos. Su teléfono vibró con otro mensaje, esta vez del cliente. «Méndez, ¿qué demonios fue eso? Recompóngase y termine el trabajo». Roberto miró el mensaje con una claridad repentina y perturbadora. Esto no era lo que había soñado cuando decidió estudiar leyes. Había querido ser abogado para defender a los indefensos, para luchar por la justicia, no para ayudar a los poderosos a aplastar a los vulnerables, cuando exactamente había perdido el rumbo. El receso terminó demasiado rápido. Roberto regresó a la sala con pasos lentos, cada uno sintiendo como si caminara hacia su propia ejecución. El juez lo miraba con impaciencia mientras tomaba su lugar frente al estrado. «Licenciado Méndez, ¿está listo para continuar?», preguntó con un tono que no admitía más demoras. Roberto abrió la boca para responder, pero las palabras que habían sido tan fáciles minutos antes ahora se negaban a salir. Miró sus notas, páginas y páginas de argumentos brillantes, diseñados para destruir la credibilidad de las víctimas, para pintar a su cliente como un hombre de negocios astuto simplemente malinterpretado por personas envidiosas de su éxito. «Su señoría», comenzó Roberto, su voz apenas reconocible para sus propios oídos, «necesito solicitar un aplazamiento del caso». La sala estalló en murmullos de sorpresa. Gustavo Mendoza se puso de pie violentamente, su rostro enrojeciendo de furia. «¿Qué está haciendo?», siseó entre dientes. El juez golpeó su mazo exigiendo orden. «Licenciado Méndez, esto es altamente irregular. Necesito una razón válida para considerar tal solicitud en medio de su alegato de apertura». Roberto sintió todas las miradas clavadas en él, el peso de las expectativas, las carreras que dependían de este caso, el prestigio, el dinero, todo lo que había trabajado para conseguir balanceándose peligrosamente en el filo de un cuchillo.
He tenido conocimiento de un asunto familiar urgente que requiere mi atención inmediata, dijo finalmente. Es un asunto de vida o muerte, su señoría. El juez lo estudió con escepticismo evidente. Licenciado, este es el caso más importante del año. Tiene un equipo completo de abogados competentes aquí presentes. Seguramente uno de ellos puede manejar su asunto familiar mientras usted continúa. Roberto negó con la cabeza, sorprendiéndose a sí mismo con su determinación. Con todo respeto, su señoría, este es algo que solo yo puedo resolver, y no puedo en buena conciencia continuar con este caso en mi estado mental actual. Sería una injusticia para mi cliente. El socio principal del bufete, don Ernesto Castellanos, que había llegado para presenciar el momento de gloria de Roberto, se levantó de su asiento en la galería. Su señoría, ¿puedo solicitar un breve receso para consultar con mi asociado? El juez asintió brevemente. 10 minutos. Fuera de la sala, en una oficina prestada, don Ernesto cerró la puerta con tanta fuerza que los marcos en la pared temblaron. «Has perdido la cabeza», rugió, su cara normalmente controlada, distorsionada por la ira. «Sabes lo que está en juego aquí. Este caso vale millones, millones, Roberto. Y no solo en honorarios, sino en prestigio, en futuro. Después de hoy íbamos a anunciar tu sociedad. ¿Ahora qué? ¿Vas a tirarlo todo por la borda por un asunto familiar?» Roberto se mantuvo firme, aunque sentía sus rodillas temblar. «Don Ernesto, con todo respeto, necesito hacer esto. Es mi abuela. Está en problemas y soy la única persona que puede ayudarla». «¿Tu abuela?» Don Ernesto casi escupió las palabras. «La abuela que creías muerta. La abuela de la que nunca nos hablaste en 10 años trabajando aquí. Y de repente es más importante que tu carrera, que todo lo que hemos construido juntos». Roberto tragó saliva, sintiendo la magnitud de lo que estaba a punto de perder. «No espero que lo entienda, señor. Pero sí, mi abuela es más importante, mi familia es más importante». Don Ernesto se dejó caer en una silla, su expresión transformándose de furia a algo cercano a la decepción paternal. «Roberto, he invertido años en ti. Te vi llegar como un chico hambriento del pueblo, determinado a demostrar su valía. Te di oportunidades que otros solo pueden soñar. Te moldeé en el abogado que eres hoy. Y ahora me dices que vas a abandonar todo eso por sentimentalismo barato». Roberto sintió la culpa apretando su pecho como un torno, pero la imagen de su abuela esperando sola en la estación de autobuses era más fuerte. «Señor, no estoy abandonando nada permanentemente. Solo necesito tiempo para resolver esto. El equipo puede manejar el caso, usted mismo lo dijo». Don Ernesto se puso de pie, su postura rígida. «Si sales por esa puerta ahora, si abandonas este caso, no habrá sociedad esperándote. De hecho, sugiero fuertemente que reconsideres tu futuro en este bufete. Tenemos una reputación que mantener y no podemos permitirnos abogados que colocan asuntos personales por encima de sus responsabilidades profesionales». El ultimátum flotó en el aire entre ellos como una espada suspendida por un hilo. Roberto pensó en todo lo que perder su trabajo significaría. El apartamento de lujo que apenas disfrutaba porque siempre estaba trabajando. El auto caro que conducía más como símbolo de estatus que por necesidad. La cuenta bancaria que crecía cada mes pero que nunca lo había hecho realmente feliz. Contrastó eso con la imagen de su abuela, una mujer que había sacrificado tanto para ayudar a criarlo, que había trabajado sus manos hasta dejarlas ásperas y doloridas para asegurarse de que él tuviera oportunidades que ella nunca tuvo. Una mujer que había viajado 300 kilómetros para pedirle ayuda, solo para ser rechazada por el nieto que una vez la había amado incondicionalmente. La decisión, cuando finalmente la tomó, fue sorprendentemente fácil. «Lo siento, don Ernesto.
dijo con voz tranquila pero firme. Respeto todo lo que ha hecho por mí, pero necesito hacer esto. Si eso significa perder mi posición aquí, entonces así sea. Don Ernesto lo miró durante un largo momento, su expresión inescrutable. Eres un tonto, Roberto. Un tonto sentimental que está tirando su futuro a la basura. Cuando regreses de tu aventura en el pueblo, si es que regresas, no esperes encontrar tu oficina esperándote. Roberto asintió, sintiendo una mezcla extraña de terror y liberación. Regresaron a la sala donde el juez esperaba con paciencia agotada. Licenciado Méndez, ha tomado una decisión. Roberto se puso de pie, su voz firme a pesar del temblor interno. Su señoría, solicito formalmente retirarme del caso por razones personales. Mi colega, el licenciado Martínez, está completamente preparado para continuar. El juez suspiró pesadamente. Muy bien, solicitud concedida. Licenciado Martínez, está preparado para asumir la defensa. Mientras Roberto recogía sus pertenencias, ignorando las miradas atónitas de sus colegas y la expresión de furia homicida de su ahora ex cliente, sintió algo que no había experimentado en años: paz. La estación de autobuses era exactamente como Roberto la recordaba de su juventud, aunque quizás un poco más deteriorada. Las paredes estaban cubiertas de carteles desgastados, anunciando destinos a pueblos olvidados, y el olor a diésel mezclado con comida frita llenaba el aire viciado. Familias con maletas atadas con cuerdas esperaban pacientemente en bancas de plástico agrietado, y vendedores ambulantes ofrecían bocadillos y bebidas a precios económicos. Era un mundo completamente diferente al de los tribunales elegantes y las oficinas con vista panorámica. Un mundo que Roberto había dejado atrás con tanto fervor que había olvidado que alguna vez fue parte de él. La encontró en una esquina, sentada en una banca desgastada, su bolso de tela apretado contra su pecho como si contuviera todos sus tesoros mundanos. Dormitaba ligeramente, su cabeza inclinada en un ángulo incómodo, y Roberto sintió una punzada de culpa al imaginar que probablemente había pasado toda la noche ahí, sin dinero para un lugar decente donde descansar. Se acercó lentamente, sin saber muy bien cómo anunciar su presencia después de la forma tan cruel en que la había despachado horas antes. «Abuela», dijo suavemente, tocando su hombro con gentileza. Dolores se despertó sobresaltada, sus ojos tardando un momento en enfocar. Cuando reconoció a Roberto, su expresión pasó por una serie de emociones: sorpresa, esperanza y luego una cautela temerosa, como si esperara otra decepción. «Roberto», susurró, «¿qué haces aquí? ¿No tenías un caso importante?» Roberto se sentó junto a ella en la banca, su traje de diseñador completamente fuera de lugar en aquel entorno. «El caso ya no es importante», respondió con una sonrisa triste. «Tú lo eres. He venido a llevarte a casa, y en el camino quiero que me cuentes todo sobre este don Armando Villegas y lo que está tratando de hacerte». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de Dolores. «¿De verdad?», preguntó con voz temblorosa. «¿Vas a ayudarme?». Roberto tomó sus manos entre las suyas, notando lo ásperas que estaban, marcadas por décadas de trabajo duro. «Voy a hacer más que ayudarte, abuela. Voy a asegurarme de que ese hombre pague por intentar robarte lo que es tuyo. Y luego, si me perdonas por haberme convertido en un extraño durante todos estos años, me gustaría conocerte de nuevo, escuchar todas las historias que me perdí, recuperar el tiempo que desperdicié, persiguiendo cosas que nunca me hicieron realmente feliz». Compraron 2 boletos para el autobús que saldría en 1 hora hacia el pueblo. Mientras esperaban, Dolores comenzó a contarle la historia completa. «Don Armando Villegas había sido siempre un hombre ambicioso», dijo, «incluso cuando eran jóvenes y él era apenas el hijo del comerciante local.
Había hecho su fortuna comprando tierras a precios ridículos cuando los campesinos se veían forzados a vender por necesidad y luego revendiéndolas a desarrolladores de la ciudad. Ahora, en sus 70 años, había puesto sus ojos en la última propiedad que faltaba para completar un gran desarrollo turístico, la tierra de los Méndez. Al principio, intentó comprarla legalmente, ofreció cantidades cada vez mayores, pero Dolores siempre se negó. Esa tierra era más que una propiedad, era la memoria viva de su familia, el lugar donde su esposo estaba enterrado bajo el viejo árbol de mango, donde su hija Carmen había dado sus primeros pasos, donde Roberto había aprendido a caminar. Cuando el dinero no funcionó, don Armando recurrió a tácticas más oscuras. Comenzó a aparecer con documentos que supuestamente demostraban que la tierra le pertenecía legalmente, copias de escrituras antiguas que Dolores nunca había visto, testimonios de vecinos que juraban haber presenciado transacciones que nunca ocurrieron. El alcalde, que resultaba ser primo de don Armando, respaldaba sus afirmaciones. El notario local, que dependía económicamente de los negocios de don Armando, certificaba los documentos sin hacer preguntas, y el abogado que Dolores había consultado en el pueblo, un hombre mayor que llevaba 40 años sin actualizar sus conocimientos legales, simplemente le había dicho que no tenía caso, que debía aceptar lo inevitable. «Pensé que estaba perdida», confesó Dolores mientras las lágrimas seguían fluyendo, «hasta que recordé que mi nieto se había convertido en un abogado importante en la ciudad. Vendí las joyas de tu madre, las que ella me dejó antes de morir hace 3 años, para poder hacer el viaje». Roberto sintió como si alguien le hubiera golpeado el estómago. «Mamá murió hace 3 años», repitió aturdido, «y ni siquiera lo sabía». Dolores asintió tristemente. «Intenté contactarte, pero tu secretaria decía que estabas demasiado ocupado. Dejé mensajes, cartas, pero nunca obtuve respuesta. Finalmente, Carmen me hizo prometerle que no te molestaría más, que habías construido una nueva vida y que ella no quería ser una carga para ti». Roberto sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos. «Por Dios, abuela, ¿cómo pude ser tan ciego, tan cruel? Mamá trabajó 3 empleos para mantenerme en la escuela. Se sacrificó todo por mí, y yo ni siquiera estuve ahí cuando me necesitaba». Dolores apretó sus manos con fuerza. «No te tortures con el pasado, mi niño. Lo importante es el presente, es que estás aquí ahora. Eso es lo que cuenta». El anuncio del autobús interrumpió el momento. Roberto ayudó a su abuela a levantarse, tomando su pequeño bolso y guiándola hacia la plataforma de embarque. Mientras subían al autobús, Roberto miró hacia atrás una última vez hacia la ciudad, hacia los rascacielos que brillaban bajo el sol de la tarde, hacia el mundo de éxito superficial que había construido. No sentía nostalgia, solo un profundo alivio de estar dejándolo atrás, al menos por ahora. El viaje sería largo, 6 horas por carreteras sinuosas que atravesaban montañas y valles. Mientras el autobús se alejaba de la estación, Roberto sacó su teléfono y lo apagó completamente. No quería distracciones, no quería mensajes de ex colegas juzgándolo o clientes furiosos amenazándolo. Solo quería este tiempo con su abuela, recuperando una conexión que había abandonado tontamente en su búsqueda de una grandeza vacía. «Cuéntame sobre el pueblo», dijo mientras el autobús ganaba velocidad. «Cuéntame todo lo que me he perdido». El pueblo apareció al atardecer como una postal olvidada en el tiempo. Las casas de adobe con techos de tejas rojas se extendían a ambos lados de la calle principal, y la iglesia colonial dominaba la plaza con su campanario que todavía marcaba las horas con tañidos melancólicos. Roberto observaba por la ventana del autobús con una mezcla de nostalgia y extrañeza, reconociendo lugares familiares que parecían pertenecer a otra vida.
la panadería de don Miguel, donde solía comprar pan dulce con las monedas que su abuela le daba, la escuela primaria donde aprendió sus primeras letras, el parque donde había tenido su primer amor de infancia. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba, más humilde, más simple. Y sin embargo, había una autenticidad en estas calles polvorientas que nunca había encontrado en los pasillos brillantes de los edificios corporativos. Aquí la gente saludaba a los desconocidos, los niños jugaban fútbol en las calles sin temor, y el aire olía a flores de bugambilia y tortillas recién hechas, en lugar de smog y ambición. El autobús se detuvo en la única terminal del pueblo, un edificio de concreto con bancas de madera bajo un techo de lámina. Dolores se puso de pie con dificultad, sus piernas entumecidas por el largo viaje, y Roberto la ayudó cuidadosamente a descender. Tan pronto pusieron pie en tierra, comenzaron los murmullos. Roberto Méndez, el hijo de Carmen, ha vuelto. Mira cómo viste, todo elegante como un señor de la ciudad. ¿Crees que vino a ayudar a doña Dolores con lo de don Armando? Roberto sintió el peso de docenas de ojos curiosos observándolo, evaluándolo, juzgándolo. Algunos rostros eran vagamente familiares, compañeros de escuela envejecidos, vecinos que alguna vez conoció. Pero la mayoría eran extraños, una nueva generación que solo lo conocía por las historias que contaban los ancianos sobre el chico que se fue al pueblo y nunca volvió. La casa de su abuela estaba a 20 minutos caminando desde la terminal. Roberto insistió en tomar un taxi, uno de los 3 que servían al pueblo entero, pero Dolores negó con la cabeza. Prefiero caminar, dijo con una sonrisa. Quiero que veas el camino, que recuerdes por qué esta tierra vale la pena pelear. Mientras caminaban por las calles empedradas, Dolores señalaba cambios que habían ocurrido durante la ausencia de Roberto. La tienda de don José cerró hace 5 años. Ahora es una farmacia. La familia Rodríguez se mudó a la ciudad después de que don Armando les compró su tierra, y allí donde solía estar el campo de maíz, ahora hay un mini súper que también es propiedad de don Armando. Con cada palabra, Roberto comenzaba a entender la magnitud de lo que don Armando había logrado. El hombre no solo estaba acumulando propiedades, estaba sistemáticamente comprando el pueblo entero, transformándolo en su feudo personal. Aquellos que se resistían enfrentaban presiones crecientes, créditos negados en el banco local que don Armando controlaba, permisos comerciales rechazados por el alcalde que era su primo, aislamiento social orquestado por aquellos que dependían económicamente de él. Era un sistema de poder casi feudal, invisible para los ojos externos, pero opresivo para quienes vivían bajo su sombra. Finalmente llegaron a la propiedad de Dolores, y Roberto sintió que el tiempo se detenía. La casa de adobe era exactamente como la recordaba. Las paredes pintadas de blanco con detalles azules, el corredor con sus macetas de geranios, la puerta de madera tallada que su abuelo había hecho a mano. Pero lo que realmente capturó su atención fue la tierra que se extendía detrás de la casa, hectáreas de terreno fértil, donde una vez crecieron cultivos abundantes. Ahora estaba descuidada. La maleza había invadido los antiguos surcos, pero la tierra misma emanaba una dignidad tranquila, una promesa de vida y sustento que ningún documento falsificado podría borrar. Entraron a la casa y Roberto fue golpeado por una oleada de recuerdos. El olor a canela y café, la luz filtrada a través de cortinas de encaje, los muebles viejos pero bien cuidados que habían sido testigos de generaciones de su familia. En las paredes colgaban fotografías que documentaban la historia familiar, su abuelo con su uniforme militar, su madre de quinceañera, él mismo en su graduación de la universidad. Dolores había seguido su vida desde la distancia,
coleccionando estas imágenes de momentos que él nunca compartió con ella. Sobre la mesa de la cocina, Dolores extendió los documentos que había llevado a la ciudad. Roberto los examinó cuidadosamente con ojos profesionales, y lo que vio lo llenó de indignación. Las falsificaciones eran evidentes para alguien con su entrenamiento, fechas que no coincidían con los estilos de escritura de la época, sellos notariales de notarios que ni siquiera habían nacido cuando supuestamente se emitieron los documentos, testimonios de testigos que contradecían registros públicos disponibles. Era un trabajo chapucero, confiado en que nadie en el pueblo tendría el conocimiento o los recursos para desafiarlo. «Esto es un fraude burdo», dijo Roberto con voz controlada, aunque sentía furia creciendo en su interior. «Don Armando debe pensar que todos aquí son tontos, que nadie notaría estas inconsistencias obvias». Dolores suspiró pesadamente. «El problema no es que no las notemos, mi niño. El problema es que aquí la palabra de don Armando vale más que la verdad. El alcalde es su primo, el notario depende de su dinero. El juez local juega póker con él todos los viernes. ¿Quién va a creer a una vieja campesina contra un hombre tan poderoso?» Roberto sintió la determinación cristalizándose en su interior. «Yo voy a hacer que te crean, abuela. Y no solo eso, voy a exponer a don Armando por el fraude que es. Voy a asegurarme de que enfrente las consecuencias de sus acciones. Puede ser poderoso aquí, pero la ley está por encima de su poder, y conozco la ley mejor que nadie». Dolores lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Roberto, don Armando no juega limpio. He escuchado historias de otras personas que intentaron enfrentarlo, cosas malas que les pasaron. No quiero que te pase nada por mi culpa». Roberto tomó las manos de su abuela entre las suyas. «Abuela, durante años he usado mis habilidades para defender a gente como don Armando, gente poderosa que pisoteaba a los débiles. Déjame usar esas mismas habilidades para hacer lo correcto por una vez. Déjame defender a alguien que realmente lo merece». Dolores asintió lentamente, las lágrimas brillando en sus ojos. Esa noche, mientras yacía en su antigua habitación, Roberto miraba el techo de madera tallada y planeaba su estrategia. El amanecer llegó temprano al pueblo, anunciado por el canto de los gallos y el repique distante de las campanas de la iglesia. Roberto se despertó con el olor del café recién hecho y las tortillas calentándose en el comal, aromas que habían estado enterrados en su memoria durante años, pero que ahora regresaban con una claridad sorprendente. Se vistió con la única muda de ropa casual que había comprado en una tienda del pueblo la noche anterior, guardando su traje de diseñador en el armario, donde parecía ridículamente fuera de lugar. Hoy comenzaría su investigación, y necesitaba pasar desapercibido, ser uno más del pueblo en lugar del abogado arrogante de la ciudad. En la cocina, Dolores preparaba el desayuno con movimientos practicados de décadas. «Buenos días, mi niño», dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. «¿Dormiste bien?». Roberto se acercó y la abrazó, algo que no recordaba haber hecho en años. «Mejor de lo que he dormido en mucho tiempo, abuela». Mientras desayunaban, Roberto explicó su plan. Necesitaba hablar con los vecinos, con aquellos que habían vendido sus tierras a don Armando, con los que se habían resistido, con cualquiera que pudiera proporcionar información sobre los métodos del hombre. También necesitaba acceder a los registros públicos de propiedad, examinar los documentos originales en lugar de las copias que don Armando había presentado. Su primera parada fue la casa de don Sebastián, el vecino más cercano y el último, además de Dolores, en resistirse a vender. El anciano, de 85 años, lo recibió con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Así que el nieto prodigio ha regresado», dijo mientras servía agua de Jamaica en vasos desparejos.
Perdona que no tenga nada mejor que ofrecer, pero desde que don Armando convenció al banco de negarme el crédito para la cosecha, las cosas han estado difíciles. Roberto tomó asiento en el portal de la casa, su libreta de notas lista. Cuénteme todo, don Sebastián. Cada detalle, cada amenaza, cada táctica que don Armando haya usado. La historia que emergió era peor de lo que Roberto había imaginado. Don Armando operaba con una sofisticación que habría impresionado a los más corruptos de sus ex clientes corporativos. Comenzaba identificando propiedades clave, luego investigaba las debilidades de sus dueños, deudas, enfermedades, hijos con problemas. Ofrecía comprar a precios justos inicialmente, pero cuando le rechazaban, las cosas cambiaban. Surgían problemas misteriosos. El ganado enfermaba inexplicablemente, los pozos de agua se contaminaban, los permisos necesarios para cualquier actividad se perdían en la burocracia municipal. Y cuando la desesperación hacía su trabajo, don Armando regresaba con ofertas mucho más bajas, que la gente aceptaba solo para escapar de sus problemas. A mí me tiene acorralado también, confesó don Sebastián con voz cansada. Mi nieto necesita una operación cara, y extrañamente el único hospital que puede hacerla requiere un pago adelantado que no puedo costear. Don Armando me ofreció el dinero, por supuesto, a cambio de mi tierra. Roberto sintió la indignación burbujeando en su interior. Eso es extorsión, don Sebastián. Es ilegal y podemos probarlo. El anciano rió amargamente. Ilegal. Todo lo que don Armando hace es técnicamente legal, muchacho. Es por eso que nunca lo han podido tocar. Tiene abogados que saben cómo bailar en la línea entre lo legal y lo criminal. Roberto pasó el resto de la mañana visitando otras casas, recopilando testimonios, documentando el patrón sistemático de abuso. Para el mediodía tenía 15 declaraciones juradas, cada una contando historias similares de manipulación y coacción, pero sabía que los testimonios por sí solos no serían suficientes. Necesitaba evidencia documental sólida, algo que incluso un juez corrupto no pudiera ignorar. Su siguiente parada fue el registro de la propiedad municipal, una oficina pequeña y desordenada en el segundo piso del edificio del ayuntamiento. La secretaria, una mujer de mediana edad con lentes gruesos y una expresión perpetuamente aburrida, lo miró con sospecha cuando solicitó acceso a los registros históricos de propiedad. ¿Para qué necesita ver esos documentos?, preguntó con desconfianza. Estoy investigando la historia de mi familia, mintió Roberto suavemente. Mi abuela quiere documentar nuestro árbol genealógico y necesito verificar algunas fechas. La mujer lo estudió durante un largo momento antes de encogerse de hombros. Los archivos están en el sótano. Tiene 2 horas antes de que cierre para almorzar. El sótano era un laberinto de estantes metálicos llenos de cajas polvorientas que contenían décadas de documentos. Roberto trabajó metódicamente, buscando los registros relacionados con las propiedades en cuestión. Lo que encontró confirmó sus sospechas. Los documentos originales de propiedad de su abuela estaban intactos y claramente establecían su titularidad indisputable. Los documentos que don Armando había presentado no existían en los archivos oficiales, eran falsificaciones puras creadas para sembrar duda y confusión. Pero había más. Encontró un patrón en las transferencias de propiedad que involucraban a don Armando. Muchas estaban fechadas el mismo día, certificadas por el mismo notario, con la misma formulación exacta, sugiriendo un proceso de producción en masa de documentos fraudulentos. Fotografió cada página relevante con su teléfono, construyendo un archivo digital de evidencia que sería imposible de destruir o alterar. Estaba tan absorto en su trabajo que no escuchó los pasos en las escaleras del sótano. Una voz profunda y autoritaria lo sobresaltó. «Vaya, vaya,
El nieto de doña Dolores ha venido a husmear en mis asuntos. Roberto se giró para encontrar a un hombre corpulento de unos 70 años, vestido con guayabera blanca inmaculada y sombrero de palma. Su rostro era curtido por el sol, pero sus ojos eran fríos y calculadores. Don Armando Villegas, supongo, dijo Roberto con calma, aunque su corazón latía acelerado. El hombre sonrió, pero no había calidez en su expresión. Has supuesto correctamente, muchacho. He estado esperando que aparecieras. Tu abuela me mencionó que había viajado a la ciudad a buscar ayuda de su nieto abogado. Debo admitir que me intrigaba conocer al joven que abandonó a su familia por las luces brillantes de la ciudad. Y ahora que te veo aquí, revolcándote en documentos viejos como un ratón asustado, me pregunto qué es lo que esperas encontrar. Roberto se puso de pie, enfrentando al hombre con toda la autoridad que había perfeccionado en años de litigio. Estoy encontrando evidencia de fraude sistemático, de falsificación de documentos, de extorsión. Y cuando termine, me aseguraré de que enfrente cargos criminales. Don Armando rió, un sonido genuinamente divertido. Eres valiente, se lo concedo, o quizás solo ingenuo. Muchacho, he estado haciendo negocios en este pueblo desde antes de que nacieras. Conozco cada ley, cada vacío legal, cada juez que podría escuchar tu caso. Crees que eres el primero en intentar desafiarme. Hubo otros antes que tú, abogados de la ciudad llenos de ideales y energía. Todos se fueron con las manos vacías, o peor. Roberto no se inmutó. La diferencia es que yo no me voy a ir. Esta es mi tierra, mi familia, y no permitiré que un matón con delusions de grandeza robe lo que es nuestro. La sonrisa de don Armando se desvaneció, reemplazada por una expresión de frialdad peligrosa. Matón, repitió lentamente, saboreando la palabra como si fuera veneno. Muchacho, soy un hombre de negocios respetado. He traído progreso a este pueblo atrasado. He creado empleos. He modernizado lo que era poco más que un conjunto de chozas en el lodo. ¿Y me llamas matón? Roberto guardó su teléfono en el bolsillo, asegurándose de que las fotografías estuvieran a salvo. Usted es un depredador que se aprovecha de los vulnerables. He visto la evidencia. He hablado con sus víctimas. Todo su imperio está construido sobre fraude, intimidación y documentos falsificados. Don Armando se acercó lentamente, su presencia física intentando intimidar. Has hablado con los resentidos, con los fracasados que no supieron aprovechar las oportunidades que les ofrecí. Pero déjame darte un consejo de alguien que ha sobrevivido y prosperado en este mundo. La nostalgia y el sentimentalismo no ponen comida en la mesa. Tu abuela está aferrada a un pedazo de tierra que no puede trabajar, que no le produce nada. Yo le ofrecí un precio justo, una oportunidad de vivir cómodamente sus últimos años. Ella, por terquedad o senilidad, rechazó mi generosidad. No me hagas responsable de sus malas decisiones. Roberto sintió la furia creciendo en su interior, pero años de práctica en mantener la compostura ante oponentes hostiles sirvieron bien. Generosidad, dijo con voz controlada, es generosidad falsificar documentos para robar propiedad ajena. Es generosidad contaminar pozos de agua, envenenar ganado y presionar a bancos para negar créditos a quienes se niegan a venderle. Don Armando, puedo probar cada una de estas acusaciones, y cuando lo haga, no solo perderá todas las propiedades obtenidas fraudulentamente, enfrentará cargos penales que lo pondrán tras las rejas por el resto de su miserable vida. El hombre mayor estudió a Roberto con nueva atención, evaluándolo como un depredador evalúa a su presa. Veo que tienes algo de sustancia detrás de tus palabras pomposas. Bien, hagamos esto interesante. Te propongo un trato, muchacho. Dejas que tu abuela venda voluntariamente su tierra a un precio que duplicaré de mi oferta original,
Es más dinero del que ella verá en toda su vida. Y tú regresas a tu vida en la ciudad, a tus casos importantes y tu reputación intacta. Todos ganamos. Roberto negó con la cabeza inmediatamente. Algunos principios no están a la venta. La tierra de mi abuela no está a la venta, sin importar el precio. Don Armando suspiró teatralmente. Entonces me temo que nos veremos en los tribunales. Y déjame advertirte, muchacho, que he ganado cada batalla legal que he enfrentado en los últimos 30 años. Tengo a los mejores abogados del estado en mi nómina. Conozco personalmente a cada juez en 100 kilómetros a la redonda y tengo recursos ilimitados para prolongar cualquier caso hasta que tu abuela esté muerta o tú te canses de jugar al héroe. La vida real no es como las películas donde el pequeño David vence al Goliat. Aquí Goliat aplasta a David y nadie recuerda su nombre. Antes de que Roberto pudiera responder, la voz de la secretaria resonó desde arriba. Don Armando, el alcalde lo está buscando. Dice que es urgente. El hombre asintió sin quitar sus ojos de Roberto. Esta conversación no ha terminado, muchacho. Piensa cuidadosamente en lo que está en juego. No solo tu caso legal, sino la seguridad de tu abuela, su paz mental en sus últimos años. Los accidentes pasan, especialmente a personas mayores que viven solas en casas viejas. Sería una terrible tragedia si algo le sucediera, porque su nieto fue demasiado orgulloso para aceptar un buen negocio. Roberto sintió la sangre helársele en las venas. Acaba de amenazar a mi abuela. Don Armando sonrió con inocencia falsa. Simplemente señalé un hecho de la vida. Los ancianos son frágiles, propensos a accidentes. Es una observación, no una amenaza. Aunque, por supuesto, si interpretaste mis palabras como amenazantes, tal vez tu conciencia culpable te está diciendo algo. Subió las escaleras con pasos medidos, dejando a Roberto solo en el sótano con una mezcla de furia y miedo oprimiéndole el pecho. Roberto esperó hasta estar seguro de que don Armando se había ido antes de salir del edificio. El sol de mediodía lo cegó momentáneamente mientras caminaba por las calles del pueblo, su mente trabajando furiosamente. La amenaza velada contra su abuela había cambiado todo. Ya no era solo un caso legal, era una carrera contra el tiempo para proteger a la persona que más amaba en el mundo. Sacó su teléfono y marcó el número de un viejo compañero de la universidad que ahora trabajaba en la Fiscalía Estatal. Miguel, necesito un favor urgente y necesito que sea completamente confidencial. Mientras explicaba la situación, Roberto caminó de regreso a la casa de su abuela, constantemente mirando sobre su hombro, ahora consciente de que probablemente estaba siendo vigilado. Don Armando no había construido su imperio siendo descuidado, tendría ojos en todas partes del pueblo. Al llegar a la casa, encontró a Dolores en el jardín, regando sus plantas con una manguera vieja. La imagen de tranquilidad doméstica contrastaba brutalmente con las amenazas que acababa de escuchar. «Abuela», dijo tratando de mantener su voz calmada, «necesitamos hablar sobre tu seguridad». Esa noche, después de instalar cerraduras nuevas en todas las puertas y ventanas, después de convencer a don Sebastián de que viniera a quedarse con Dolores cuando Roberto no estuviera presente, después de organizar un sistema de vigilancia improvisado con los vecinos confiables, Roberto se sentó a revisar toda la evidencia que había recopilado. Las fotografías de los documentos originales, los testimonios de las víctimas, el patrón claro de falsificación y fraude. Era suficiente para construir un caso sólido, pero la pregunta persistente era, ¿dónde podría presentar ese caso donde don Armando no tuviera influencia? La respuesta llegó en forma de un mensaje de texto de Miguel. Su contacto en la fiscalía había encontrado algo interesante. Resulta que don Armando Villegas había estado en el radar de investigadores estatales durante años,
pero nunca habían podido reunir suficiente evidencia concreta debido a la intimidación sistemática de testigos potenciales. Sin embargo, ahora con los testimonios frescos que Roberto había recopilado y la evidencia documental que había fotografiado, tenían suficiente para justificar una investigación formal. Y mejor aún, esa investigación sería manejada por autoridades estatales, completamente fuera del alcance de la influencia local de don Armando. Roberto sonrió por primera vez en horas. El juego había cambiado. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad frenética. Roberto trabajaba desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche, preparando el caso más importante de su vida, no por dinero o prestigio, sino por justicia pura. Su antigua oficina con vista panorámica había sido reemplazada por la mesa de la cocina de su abuela, sus trajes de diseñador por ropa cómoda del pueblo y sus clientes corporativos por víctimas reales que necesitaban desesperadamente su ayuda. Y extrañamente, se sentía más vivo, más propositivo que en todos sus años de éxito superficial en la ciudad. La mañana del 4.º día, 2 vehículos oficiales se estacionaron frente a la casa de don Armando. Los agentes de la Fiscalía Estatal, acompañados por Roberto y un notario independiente traído específicamente de la capital, llevaban órdenes de cateo y citaciones. La cara de don Armando cuando abrió la puerta y vio el contingente fue un poema de incredulidad y furia apenas contenida. ¿Qué significa esto?, rugió, mirando específicamente a Roberto con ojos que prometían venganza. Tengo derechos. No pueden simplemente invadir mi propiedad. El fiscal a cargo, un hombre mayor llamado licenciado Ruiz con 30 años de experiencia persiguiendo corrupción, extendió los documentos oficiales. Don Armando Villegas, tenemos una orden judicial para revisar todos sus registros de propiedad, correspondencia legal y documentos relacionados con transacciones de tierras en los últimos 20 años. También tengo citaciones para su notario, su contador y su abogado personal. Puede cooperar voluntariamente o podemos hacer esto de la manera difícil. La elección es suya. Roberto observaba la escena con satisfacción silenciosa, viendo cómo el poder y la arrogancia de don Armando se desmoronaban ante la autoridad real de la ley. Durante las siguientes 6 horas, el equipo de investigación confiscó cajas y cajas de documentos, computadoras, archivos digitales. Con cada descubrimiento, el caso contra don Armando se fortalecía. Encontraron borradores de documentos falsificados, correspondencia con el notario corrupto discutiendo cómo hacer que las falsificaciones parecieran más convincentes, recibos de pagos a funcionarios locales por servicios no especificados y, lo más condenatorio, un diario personal donde don Armando había registrado meticulosamente cada una de sus adquisiciones fraudulentas, aparentemente orgulloso de su propia astucia. Para cuando el sol comenzaba a ponerse, don Armando estaba esposado y siendo escoltado a un vehículo oficial. «Esto no ha terminado», gritó mientras lo metían en el auto. «Tengo abogados, tengo conexiones. Estaré libre antes de que termine la semana». Roberto se acercó calmadamente a la ventana del vehículo. «Don Armando», dijo con voz tranquila pero firme, «esta vez se enfrentará a fiscales estatales que no puede comprar, jueces de fuera de su esfera de influencia, y evidencia tan abrumadora que ni el mejor abogado del mundo podría salvarlo. Sus días de aterrorizar a este pueblo han terminado». El vehículo se alejó, llevándose al hombre que había sido un tirano durante décadas. La noticia se propagó por el pueblo como fuego en pasto seco. Para la mañana siguiente, prácticamente todo el pueblo se había reunido en la plaza principal, discutiendo con una mezcla de incredulidad y esperanza. Algunos celebraban abiertamente, otros permanecían cautelosamente escépticos, condicionados por años de ver cómo don Armando escapaba de las consecuencias.
Pero todos querían hablar con Roberto, el nieto que regresó y logró lo imposible. Don Sebastián lo abrazó con lágrimas en los ojos. Nunca pensé que vería este día, muchacho. Nunca pensé que alguien tendría el valor de enfrentarlo, pero la victoria legal era solo el comienzo. Los daños causados por décadas de abuso no podían deshacerse de la noche a la mañana. Roberto pasó las siguientes semanas trabajando con cada víctima de don Armando, ayudándoles a preparar demandas civiles para recuperar sus propiedades o recibir compensación por las pérdidas sufridas. Estableció una oficina legal temporal en el pueblo, ofreciendo sus servicios gratuitamente a cualquiera que lo necesitara. Y descubrió algo sorprendente. Ayudar a la gente real con problemas reales le daba una satisfacción que ningún caso corporativo millonario jamás le había proporcionado. Una tarde, mientras revisaba documentos con su abuela en el corredor de la casa, Dolores puso su mano arrugada sobre la de él. «Roberto», dijo suavemente, «necesito preguntarte algo. ¿Cuándo vas a regresar a la ciudad, a tu vida real?» Roberto levantó la vista, sorprendido por la pregunta. «Abuela, esta es mi vida real. Todo lo que tenía allá era una ilusión, una persecución vacía de éxito que nunca me hizo feliz. Aquí, ayudando a nuestra gente, peleando por lo que es correcto, esto es lo que siempre debí estar haciendo». Dolores sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti». El juicio de don Armando se programó para 3 meses después. Las acusaciones eran extensas: fraude, falsificación de documentos, extorsión, conspiración, soborno de funcionarios públicos. La fiscalía tenía una montaña de evidencia, incluyendo testimonios de más de 50 víctimas que finalmente encontraron el valor para hablar. Roberto trabajó estrechamente con el equipo de fiscales, proporcionando su experiencia legal y su conocimiento íntimo del caso. Y mientras trabajaba, se dio cuenta de algo profundo. Este era el tipo de abogado que siempre quiso ser. El tipo de abogado que defendía a los indefensos en lugar de proteger a los poderosos. La noche antes del juicio, Roberto se sentó en el jardín de su abuela, mirando las estrellas que brillaban con una claridad imposible de ver en la ciudad. Su teléfono había estado apagado durante semanas, ignorando los mensajes cada vez más desesperados de su antiguo bufete, de clientes anteriores, de colegas preguntando cuándo regresaría. La respuesta era simple: no regresaría, al menos no a esa vida. Había encontrado algo más valioso que cualquier salario corporativo o cualquier oficina lujosa. Había encontrado su propósito, su razón de ser, su verdadera vocación. Dolores salió al jardín con 2 tazas de chocolate caliente, sentándose junto a él en el banco de madera que su abuelo había construido hacía medio siglo. Nervioso por mañana, preguntó. Roberto negó con la cabeza. «No, abuela. Estoy en paz. Hemos hecho todo lo posible. Hemos presentado un caso impecable. Ahora solo necesitamos confiar en el sistema. Y sin importar lo que pase mañana, ya hemos ganado lo más importante. Le arrebaté su poder a don Armando. Le mostré al pueblo que los matones pueden ser vencidos. Eso nadie puede quitárnoslo». Dolores apoyó su cabeza en el hombro de su nieto. Sabía que ese niño que perseguía mariposas todavía estaba ahí. Solo necesitaba encontrar su camino de regreso. El tribunal estatal estaba repleto cuando comenzó el juicio. Roberto había ayudado a organizar transporte para que las víctimas de don Armando pudieran asistir, y ahora llenaban las bancas con sus rostros esperanzados pero cautelosos, décadas de opresión haciendo difícil creer que finalmente verían justicia. Don Armando entró con una procesión de 5 abogados defensores, todos con trajes caros y expresiones de confianza profesional.
Pero Roberto notó algo en los ojos del acusado que nunca había visto antes: miedo. El tirano del pueblo finalmente entendía que había encontrado un oponente que no podía intimidar ni comprar. El juicio duró 2 semanas completas. La fiscalía presentó montañas de evidencia: los documentos falsificados, los testimonios de víctimas, los registros bancarios mostrando pagos sospechosos, el diario personal de don Armando que documentaba sus crímenes con detalle escalofriante. Roberto testificó durante 6 horas, explicando meticulosamente cómo había descubierto el fraude, cómo los documentos presentados contradecían los registros oficiales, cómo el patrón de adquisiciones revelaba una conspiración sistemática para despojar a los campesinos de sus tierras. Su testimonio fue tan preciso, tan profesional, tan devastadoramente efectivo, que incluso los abogados defensores parecían desmoralizados. La defensa intentó todo. Cuestionaron la credibilidad de los testigos, argumentaron que eran transacciones comerciales normales malinterpretadas por campesinos ignorantes. Sugirieron que Roberto tenía motivaciones personales que sesgaban su investigación, pero cada argumento se estrellaba contra la roca sólida de la evidencia. No había manera de explicar las falsificaciones, los testimonios consistentes de docenas de víctimas, la evidencia documental abrumadora. Cuando el jurado se retiró a deliberar, Roberto sintió una calma profunda. Había hecho todo lo posible y el resto estaba en manos de la justicia. El veredicto llegó después de solo 4 horas de deliberación: culpable en todos los cargos. El tribunal estalló en vítores y llanto. Dolores abrazaba a Roberto con fuerza, mientras lágrimas de alegría rodaban por sus mejillas. Don Sebastián y los otros vecinos se abrazaban entre sí, décadas de tensión y miedo finalmente liberándose. El juez sentenció a don Armando a 20 años de prisión, además de ordenar la restitución de todas las propiedades obtenidas fraudulentamente y compensación financiera para cada víctima. El imperio del tirano no solo había caído, había sido completamente desmantelado. Esa noche, el pueblo organizó una celebración improvisada en la plaza principal. Alguien trajo una guitarra, otro apareció con tamales y ponche, y pronto toda la comunidad estaba reunida en una fiesta espontánea que duró hasta el amanecer. Roberto se encontraba en el centro, abrazado por personas que lo trataban como un héroe, aunque él insistía que el verdadero heroísmo había sido de las víctimas que encontraron el valor para testificar. Mientras observaba los rostros sonrientes a su alrededor, rostros que habían conocido poco más que opresión y ahora brillaban con esperanza renovada, Roberto supo con certeza absoluta que nunca regresaría a su antigua vida. Las semanas siguientes trajeron decisiones importantes. Roberto formalmente renunció al bufete Castellanos y Asociados, rechazando una oferta de último minuto para regresar con un aumento salarial significativo. En su lugar, abrió su propia práctica legal en el pueblo, una oficina modesta en una casa colonial renovada con un letrero simple: Méndez y Asociados, defensores del pueblo. Sus honorarios eran accesibles, frecuentemente inexistentes para quienes no podían pagar, y su compromiso era defender solo causas justas. Los casos corporativos lucrativos quedaron en el pasado, pero las noches dormía profundamente, sin la carga de la culpa que había llevado durante años. Su abuela se convirtió en su asistente no oficial, preparando café para los clientes, ofreciendo palabras de consuelo a quienes llegaban con problemas, organizando los expedientes con un sistema que solo ella entendía, pero que funcionaba perfectamente. La casa de Dolores cobró nueva vida, las habitaciones vacías ahora llenas de archivos y documentos legales, el jardín un lugar donde clientes esperaban su turno,
mientras disfrutaban del aire fresco y las flores que Dolores cultivaba con amor. Era caótico, poco profesional según los estándares de la ciudad, pero era real y auténtico, de maneras que su elegante oficina anterior nunca fue. Un año después del juicio, Roberto estaba en el corredor de la casa revisando un caso cuando escuchó un vehículo detenerse afuera. Para su sorpresa, era don Ernesto Castellanos, su antiguo jefe, bajando de un Mercedes con su traje impecable, completamente fuera de lugar en el pueblo. Roberto salió a recibirlo, genuinamente sorprendido por la visita. «Don Ernesto», dijo estrechando su mano, «¿qué lo trae por aquí?». El hombre mayor miró alrededor, tomando nota del pueblo polvoriento, la casa modesta, la oficina improvisada. «Vine a ver si los rumores eran ciertos, si realmente abandonaste todo para convertirte en abogado de pueblo». Roberto sonrió. «Los rumores son ciertos, y no he sido más feliz en mi vida». Don Ernesto lo estudió durante un largo momento. «¿Sabes? Vine preparado para burlarse de ti, para señalar todo lo que perdiste. Pero mirándote ahora, viendo la paz en tus ojos, creo que finalmente entiendo. Perdiste un salario, pero ganaste tu alma». Sacó un sobre de su maletín. «Esto llegó al bufete para ti. Es de la Barra Nacional de Abogados». Roberto abrió el sobre con curiosidad, sus ojos ampliándose al leer. Era una nominación para el Premio de Justicia Social, reconociendo su trabajo en el caso de don Armando. Dolores salió al corredor con limonada fresca, sonriendo al visitante. «Quédese a almorzar, don Ernesto. Tenemos suficiente. Y siempre hay espacio en nuestra mesa para los amigos de Roberto». Mientras los tres se sentaban a comer en la mesa sencilla de madera, compartiendo comida casera y historias, Roberto reflexionó sobre el camino que lo había traído aquí. Había dejado este pueblo persiguiendo éxito, solo para descubrir que el verdadero éxito había estado esperándolo aquí todo el tiempo, no en diplomas o cuentas bancarias, sino en hacer diferencias reales en vidas reales, en estar presente para quienes amaba, en usar sus dones para servir en lugar de para enriquecerse. La historia terminó exactamente donde debía, con un nieto y su abuela, sentados en el corredor mientras el sol se ponía, mirando la tierra que habían peleado para salvar, sabiendo que su victoria era más que legal. Era una victoria del amor sobre la codicia, de la comunidad sobre el individualismo, de los valores reales sobre el éxito vacío, y en ese momento perfecto, Roberto finalmente estaba en casa.